Hay un leve repunte en los casos respecto de las últimas semanas. El último informe publicado por el Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia, publicado el fin de semana, el día domingo, detalla que se realizaron 803 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, arrojando 67 de ellos con resultados positivos a coronavirus, con un índice de positividad del 8,3%, de los cuales 53 le corresponden a la ciudad de Formosa, 5 a la localidad de Clorinda, al Colorado 5 también, a Las Lomitas 3 y a Mansilla 1. Hay 77 casos activos, se registraron 11 altas y pacientes internados ninguno en esta semana. Respecto a este tema vamos a hablar con la doctora Claudia Rodríguez, directora de Epidemiología del Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia de Formosa, quien tiene la amabilidad de atendernos. Doctora Rodríguez, muy buenos días. Acá Rubén y Magalí los saludamos. Bienvenida. ¿Cómo le va? Hola Rubén, hola Magalí, buen día a todo el equipo y buen día a la audiencia. Bien, doctora, los datos que tenemos acá, hay un leve aumento en los casos de COVID. ¿A qué se debe esto, doctora? Mira, yo diría, Rubén, que no es en esta última semana en la que terminó el sábado, vos leíste el parte del domingo justamente. Sí. La última semana, la semana anterior, prácticamente se triplicaron la cantidad de casos. O sea, es un aumento, yo no diría leve, sino un aumento importante. Veníamos con un leve, ligero aumento semana a semana, 2, 3 casos por semana, eso es el promedio que manteníamos. Pero la última, es decir, la anterior, se dispararon la cantidad de casos, o típico de COVID, ¿sí? ¿Por qué? Porque sabemos que COVID tiene una transmisibilidad, el virus que causa COVID tiene una transmisibilidad mucho mayor a la que por ahí puede tener gripe, el virus influenza, ¿no? Entonces, podía llegar a pasar esto de triplicarse los casos, y en lo que va de esta semana también hay una gran cantidad de casos. ¿A qué lo podemos? La verdad, mira, yo creo que hay un montón de factores, no creo que sea uno solo. No estamos en la época de infecciones respiratorias, ¿sí? La época es la época álgida, la época caliente, es la época invernal, sí. Mayo, junio, julio. Pero generalmente en esta época del año, en septiembre, fines de septiembre, octubre, gripe vuelve a aparecer un pequeño aumento, pero a expensas del virus influenza B, habitualmente mucho menor cantidad de influenza que el que sí aparece en la temporada invernal. Digo, o sea, que la gripe está causada por varios virus de influenza, A y B lo más habitual. A es de la época invernal y B se da en esta época. Pero aquí que COVID superó ampliamente al virus influenza B, están co-circulando ambos, pero COVID, es como yo siempre digo, COVID es una caja de sorpresas, porque cuando comienza a aumentar, y lo hace en forma brusca, ¿sí? Veníamos manteniendo un leve aumento controlado y de golpe se empieza. Y eso también está, yo creo, relacionado, Rubén Darío, con el tema de los cuidados que debemos tener, ¿sí? Convengamos que las medidas preventivas están muy relajadas. El distanciamiento, la ventilación de los ambientes, por eso es lo más fácil de cumplirlo y uno sin querer lo hace porque ventilás el ambiente y porque mantenés una distancia. Pero el uso del barbijo, el no compartir utensilios personales, y me refiero puntualmente al mate, al tereré, a los vasos, ¿sí? Que eso es muy nuestro, ¿no? Es una costumbre muy nuestra. Entonces, las medidas preventivas están relajadas, se junta con un virus que tiene una transmisibilidad alta si vos no cuidás o no tenés en cuenta las medidas de prevención, y va a empezar a dispararse, ¿sí? Como bien vos decías, hasta el sábado no teníamos pacientes internados, hasta el momento tenemos uno, por lo menos hasta anoche, no tengo el reporte de ahora todavía. Teníamos un niñito internado en la madre del niño con buen estado general, pero por precaución se está internado para mayor control, ¿no? Mayor seguimiento estricto. Pero, digamos, estamos en una etapa de aumento de casos, lo que tenemos que prever es que esos casos no terminen en internación utilizando un respirador y que fallezcan, ¿no? Entonces, para eso tenemos que estar vacunados con esquema completo. Muy buenos días, doctora, ¿cómo le va? ¿Nos puede comentar los puntos en los cuales se puede realizar el calendario de vacunas? ¿Se pueden actualizar las dosis?
¿A qué te refieres? ¿Dónde se pueden colocar? Sí, ¿dónde se pueden colocar las vacunas? Las personas que lo quieran hacer. Todos los centros, exacto, todos los centros de salud y hospitales de la provincia tienen disponibilidad de vacunas contra el COVID. Además está el vacunatorio de la familia, que está ubicado, hace poquito se trasladaron al Hospital Central, la entrada sobre Padre Patiño, casi Salta, donde funcionó en su momento también la UPAC para realizar los hisopados. Bueno, ahí ahora se trasladó el vacunatorio de la familia, tiene un cartel en la entrada por Padre Patiño. Sí. No es necesario tener el carnet de vacunación, pero sí el DNI, sí. Y vos te acercás sin pedir turno, así que es recomendable. Vamos a recordar quiénes se tienen que aplicar las vacunas. ¿Sí? Se tienen que aplicar 2 dosis en el año, es decir, con un intervalo de 6 meses. Aquellas personas que los adultos mayores de 50 años, o que no tengan 50 años, pero que tengan alguna enfermedad de base, que son las que habitualmente ya está demostrado que se pueden llegar a complicar, que son la diabetes, la hipertensión, la obesidad, enfermedades respiratorias crónicas, enfermedades inmunosupresoras, es decir, que tengan su sistema de defensa alterado. Entonces, todo eso, esas personas que están en esos grupos de riesgo son los que tienen que recibir 2 dosis de vacuna. El personal estratégico, personal de salud, personal de seguridad, que trabajan en comunidades cerradas, como pueden ser guarderías, como pueden ser cárceles, sí, donde, digamos, son comunidades cerradas. Entonces, en esos también es aconsejable colocar 2 dosis de vacuna en el año. Es lo que recomienda la Organización Panamericana de la Salud. Buenísimo. Aquel que no esté comprendido en cualquiera de estos grupos, sí, con 1 dosis en el año le alcanza. Entonces, fíjate si tenés tu carnecito, fíjate cuándo fue la última vez que te colocaste la dosis, y si ya pasó más de 1 año o más de 6 meses, de acuerdo a en qué grupo estés, te acercas a cualquier vacunatorio de la provincia y te podés colocar la vacuna. Esa, la antigripal y toda la del esquema, ¿no? Sí. Doctora, ahora, todavía hay un grupo de personas, a pesar de todo lo que sucedió en la pandemia y demás, que duda de la vacuna del COVID, ¿sí? Y que por ese motivo tampoco no se colocan ninguna de las dosis hasta el momento, porque es como que tienen un pequeño recelo, por así decirlo, con las contraindicaciones. ¿Qué le podría decir usted a esas personas? Mira, las vacunas pueden tener efectos adversos, todas las vacunas pueden tener efectos adversos, ¿no? Algunas más, otros menos, pero esta es una vacuna que tiene efectos adversos, por supuesto, pero con la cantidad de millones de dosis que se han aplicado en el mundo, ¿sí? Creo que está demostrado que es una vacuna eficaz, eficiente y segura. Además, los estudios lo están avalando, y yo creo que, sin irnos más lejos, Formosa, acá mismo, ¿no? Sí. Fíjate, cuando nosotros empezamos la vacunación en el primer año, en el segundo, el 2021, que se comenzó la vacunación masiva, entonces llegamos a tener casi 1.300 fallecidos, no recuerdo exactamente el número ahora, y al año siguiente, en el 2022, tuvimos mucha menor cantidad de fallecidos, y desde enero del 2023 no tenemos fallecidos por COVID. Yo creo que ese es el efecto de la vacuna. O sea, creo que más número para demostrarte la eficiencia, o sea, cuánto ganás, ¿no?, colocándote la vacuna, que no hacerlo, ¿sí?, que puedes llegar a complicar. Más si estás en alguno de estos grupos de riesgo, donde está demostrado que el COVID tiende a complicar esos cuadros, entonces la evolución no es buena. Pero yo creo que está demostrado y hay que vacunarse por uno y por tu entorno familiar también, ¿no? Sí, totalmente. Doctora, además, bueno, si bien la mortalidad bajó considerablemente, ¿no es cierto?, en este último tiempo, pero ¿cuáles son los casos en los que podría presentarse complicaciones ante, ¿no es cierto?, un contagio de COVID? Y estos casos que yo te decía, estas personas que tienen su enfermedad de base, que puede ser una diabetes, hipertensión, obesidad, alguna enfermedad pulmonar crónica, estar recibiendo un tratamiento con corticoides en forma crónica, o que tengan alguna enfermedad, que tengan su sistema de defensa, su sistema inmunológico comprometido. Esas son las personas que tienen mayor probabilidad de complicarse el cuadro agudo de COVID.
Bueno, doctora, muchísimas gracias por esta información respecto a las vacunas, y recordamos que a toda la comunidad que, bueno, que se apliquen, ¿no es cierto?, que completen su esquema de vacunas, que también está vigente la vacuna antigripal todavía, ¿verdad? Sí, la vacuna antigripal es durante todo el año. Formosa es una de las provincias que abrió la vacunación, porque es una vacuna obligatoria a grupos de riesgo, ¿sí? Bueno, Sí. Formosa abrió la vacunación de hace unos meses, estoy hablando de junio aproximadamente, abrió la vacunación a la población en general, ¿sí? Entonces, es una vacuna que te podés acercar y colocar en el mismo momento, la del COVID más la antigripal, ¿sí? Entonces, pero no nos olvidemos, Rubén y Magalí, que Sí. la vacuna es una herramienta más de prevención, que es, Claro. en el caso de COVID puntualmente, ¿no? Que es muy eficiente, que es una vacuna segura, que te la puedes colocar tranquila, pero no nos olvidemos de las medidas preventivas, porque lo que evitamos con la vacuna es la complicación del cuadro. Y acá lo que nosotros tenemos, estamos en una etapa ahora que nosotros decimos de contingencia, ¿no? O de mitigación. Tenemos que disminuir los contagios. ¿Y cómo se disminuyen los contagios? No solo con la vacuna, ¿sí? Disminuimos cumpliendo las medidas preventivas que siempre las hicimos. El uso del barbijo, si debe estar en un lugar cerrado con poca ventilación y mucha gente, el distanciamiento social, el lavado frecuente de las manos con alcohol en gel, la ventilación cruzada de los ambientes, no compartir tereré, porque ahora estamos ya en la época del tereré, los vasos, y que uno nos vayamos, o sea, estas medidas se relajaron. Entonces, pongámoslas en práctica de nuevo y vamos a bajar el número de contagios. Y al bajar el número de contagios, obviamente vamos a disminuir también las personas que se internan y las complicaciones, y además agregamos la vacuna. Entonces, vacunarse es muy importante. Hay que ir a vacunarse y completar el esquema. Pero no nos olvidemos de las medidas de prevención. Bien, doctora, lo último, ¿y las vacunas contra el dengue? Bueno, también te iba a usar un minutito, ¿no?, del espacio para recordarles que el dengue, la vacunación se viene realizando puntualmente. No es masiva, no es a toda la población, es para los grupos de 35 a 39 años, solamente de aquellos que viven en el departamento Pilcomayo, ¿sí? Que consta en el documento que viven en alguna de las ciudades del departamento Pilcomayo. Para ese grupo de 35 a 39 años está dirigida hoy la vacuna. Pero, vuelvo a lo mismo, es una herramienta más. Y acá, puntualmente, en el dengue, donde es tan puntual el grupo al cual se vacuna, porque es en una localidad, en un grupo etario, acá la prevención, que para mí no hay mejor vacuna, que es el descacharrizado. No tener recipientes en tu domicilio o alrededor de tu domicilio que junten agua de lluvia, agua que dejes el balde cargado con agua, que sirva de criadero de mosquitos, eso no hay mejor vacuna que prevenir eso. Entonces, mantener tu patio limpio, libre de aquellos recipientes que puedan juntar agua. Si yo no lo puedo eliminar, no lo puedo tirar, bueno, lo pondré boca abajo, lo pongo bajo techo, le coloco una tapa, de manera que no junten agua, o si sí o sí tengo que tenerlo con agua, le coloco el herbicida, que eso me lo entrega la Brigada Sanitaria en forma gratuita, y uso repelente. Más en esta época que comienza a aumentar la población de mosquitos, entonces, repelente, tanto la persona enferma como la persona sana, en todo momento del día. Mantener tu patio limpio es la mejor prevención para el dengue, que hoy nos toca a cada uno, ¿no? Porque somos responsables de la limpieza de nuestra casa. Perfecto, doctora, muchísimas gracias, ¿eh? No, por favor, gracias a ustedes. Que tenga una buena jornada, hasta luego. Hasta luego, doctora. Dialogamos con la directora de epidemiología.